Hola, ¿cómo estás? Bueno, como te prometí, quiero seguir estudiando un libro profético y específicamente el libro de Daniel. Y hoy quiero hablar de las famosas y esenciales 70 semanas del libro de Daniel. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, como te dije, estas 70 semanas son esenciales para comprender luego la historia profética que nos revela el libro de Apocalipsis. ¿Quién escribe este libro? Obviamente es Daniel, y es aquel mismo Daniel que vos conocerás de aquellas historias como Daniel en el foso de los leones, Daniel, o mejor dicho, sus amigos en el horno de fuego. Es este mismo Daniel el que tuvo visión y revelación de los sueños de los reyes de aquel entonces. Es este mismo Daniel que vive en dos imperios, siendo que él era israelita, es conquistado por los caldeos, por Nabucodonosor, y luego por los medo-persas, es decir, por Darío y por Ciro. Este hombre tremendo tuvo cargos de jerarquía en estos imperios. Y este hombre en un punto tuvo la deferencia que Dios le diera sueños específicos de las famosas 70 semanas del pueblo de Dios. Y te voy a leer algunos versículos y quiero que los interpretemos o los analicemos para así poder tener visión clara de lo que Dios tiene en su palabra. Aquí tengo mi Biblia y en el capítulo 9, versículo 24, seguime, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Mirá, este versículo para mí es clave, es tremendo, es un compacto del plan de Dios, del plan eterno de Dios, y específicamente le habla a su pueblo, es decir, a Israel. Te voy a analizar punto por punto. Arranca diciendo que hay 70 semanas. Esto es un tiempo determinado, un tiempo preciso que Dios da para que su pueblo sepa dónde va a estar. Me refiero al pueblo de Israel. Y esas 70 semanas están destinadas al pueblo y a la santa ciudad. Número 3. Están determinadas para terminar con el pecado y la iniquidad. Es decir, esto no es una profecía dada para un punto específico. Esto está determinado para terminar finalmente con el pecado y la iniquidad del hombre. Y también están determinadas estas 70 semanas para expiar la iniquidad, es decir, para ponernos, o mejor dicho, para que su pueblo se ponga a cuentas con Dios y traigan justicia. Luego dice que la visión esta sella, es decir, concluye los tiempos y las profecías de Dios. Fíjate qué importante. Y luego dice que este tiempo está determinado para ungir al santo de los santos. Fíjate cuántas cosas hay en este precioso versículo. Te tengo que aclarar que 70 semanas indican un tiempo. Cada semana bíblica habla de 7 años. Por lo tanto, 70 semanas serían específicamente 490 años. Y ahora la palabra te va a explicar cómo se van a dividir estas 70 semanas en porciones de tiempo. El versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, ahora te voy a poner un grafiquito. Explica los tiempos de Dios y estas famosas semanas. Habla que primero va a haber 7 semanas, es decir, 49 años. Estos 49 años es un periodo de tiempo que ya transcurrió, en el cual, desde que se da la orden de reconstruir el templo y la ciudad, que esta orden la da Artajerjes, esto se va a dar
a posteriori de que se está escribiendo esta profecía. Esto se va a estar dando justamente poquitos años después de que Daniel vea esta visión, es decir, hay una restauración del templo y de la ciudad de Dios, ¿ok? Estas son las primeras 7 semanas. Luego habla de 62 semanas, que son las 62 semanas que van a transcurrir hasta la muerte de Jesús, que te lo voy a leer ahora. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, acá nos aclara que luego de las 62 semanas se va a crucificar a Cristo. Y este periodo transcurre en 434 años de la historia que ya vivió el pueblo de Israel. Te repito para que tengas bien claro, esta profecía está dada para el pueblo de Israel, pero a nosotros nos queda claro que es necesario que entendamos de qué se trata todo esto, para que así podamos conocer los tiempos y los pensamientos de Dios. Como te dije, cuando Jesús es muerto en la cruz, terminan estas 62 semanas que te acabo de decir, más las 7 primeras semanas que ya habían ocurrido hasta la restauración del templo. Aquí transcurren las 62 semanas, es decir, tenemos un total de 69 semanas. Luego de estas semanas 69, acá acabamos de leer que va a haber un príncipe que iba a destruir todo. Esto ya ocurrió, este fue Tito, que destruye la ciudad y el templo, en la segunda destrucción del templo de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Nos queda la última semana, que es la que todavía no vivimos, ¿ok? Y el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, como te dije, esta semana aún no transcurrió. Esa es una semana profética a futuro, y aquí está hablando del tiempo final, donde claramente habla de 7 años, que es una semana que está dividida en 2, 3 años y medio, 3 años y medio. A la mitad de esta semana ocurre la increíble usurpación del templo de Dios por parte de este falso Mesías, de este impostor, de este engañador, que en la próxima lo vamos a ver un poquito más. Está bien descrito en el Nuevo Testamento y más claro en el libro de Apocalipsis. Este que va a engañar al pueblo de Dios se va a meter en el templo de Dios, va a intentar ser adorado como Dios, y luego ocurre todo esto que acabamos de leer. Será destruido y terminará la historia de... terminar la historia. Por eso es interesante que podamos comprender y tener claro la visión de Dios, que no por nada está puesta acá, no por nada el Señor se tomó la molestia de escribir todo un libro, Juan, toda una visión celestial e impresionante sobre la venida futura del Señor Jesús, sobre los tiempos de la iglesia y sobre los tiempos del pueblo de Israel. La pregunta pudiera ser qué ocurre entre que Jesús es muerto en la cruz hasta este tiempo de la última semana, y te estoy haciendo gesto con mis manos. Esto te está indicando que es un tiempo de pausa, un tiempo de paréntesis, un tiempo en el cual Dios no está hablando con su pueblo, es decir, no está hablando con Israel. Es un tiempo en el cual el Señor nos dio la posibilidad de ser incluidos en este programa de la salvación,
Dios nos dio la oportunidad, a través de la muerte de Jesús en la cruz, extender la salvación hacia nosotros, que como te dije y te lo repito, no somos su pueblo, pero sí somos sus escogidos, porque la palabra claramente nos explica en Romanos que somos una rama silvestre que se injertó en el olivo natural. El olivo natural es el pueblo de Israel. La rama silvestre somos nosotros, los gentiles, y somos puestos como un gajo, y nosotros tenemos vida a través de la raíz, que es Dios mismo, que le da vida a todo este árbol en el cual estamos incluidos. Pero claro está, y que entiendas que esta última semana es un trato específico con el pueblo escogido de Dios, es decir, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a tener 7 años para conocer al verdadero Mesías, al Señor Jesús, al cual ellos negaron. Van a tener este tiempo, esta oportunidad, y es bueno que vos sepas y tengas claro esto, que esta última semana es un trato durísimo que Dios va a tener con su pueblo. Yo te digo una cosita, yo no quiero estar en ese momento ni en el zapato de los que van a estar ahí. Te mando un fuerte abrazo, la seguimos en la próxima. Chau.